hacer una intervención sobre todo el tema de educación, alfabetización, perdón. Más o menos vamos a durar 40 minutos en la presentación y vamos a ser muy concretos en la presentación y a partir de ahí las entidades territoriales, yo hago un pare, reportamos sintonía y asistencia y empezamos a hacer las preguntas muy concretas para también recibir respuestas muy concretas porque de lo que se trata esta videoconferencia es de resolver inquietudes sobre la operación del programa. Entonces, doctores, buenas tardes. Se me olvidó presentarme. Mi nombre es Patrick Alfonso, del equipo de trabajo de la Subdirección de Permanencia. Doctores. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias a los directores de cobertura, a los directores de calidad y a los otros compañeros que acompañan a los compañeros y directivos como profesionales del programa de educación de adultos y modelos educativos flexibles. Vamos a presentar al equipo. Me presento, mi nombre es Maricel Cabrera, soy la asesora pedagógica del programa nacional de alfabetización y de educación formal de adultos. Entonces, a mi cargo está todo el tema de asesoría y elaboración de documentos de política y acompañamiento a las entidades territoriales. Entonces, bueno, continúa otro compañero. Buenas tardes todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Julio, soy funcionario de la Subdirección de Permanencia, apoyo el Programa Nacional de Alfabetización en toda la asistencia técnica que requieran en educación de adultos. Particularmente prestaré apoyo técnico directamente a las zonas de La Guajira y Bolívar por este año. Quedamos a su orden. Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Eduardo Morales. Hago parte del equipo de alfabetización y educación de adultos y apoyo el tema de la gestión territorial en las entidades territoriales focalizadas. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Catalina Abril. Estoy en el departamento de la trabajo en el programa nacional. Perdón, no se escucha. No, me toca. No, usted desde ahí, pero tú. Fuerte, continúa. Mi nombre es Catalina Abril. Estoy trabajando en el departamento de alfabetización, del programa nacional de alfabetización. Estoy en el cargo de enlace interinstitucional con la OEI y el Buenas tardes, mi nombre es Adriana Cruz, hago también parte del Programa Nacional de Alfabetización, soy gestora territorial y los estaré acompañando en las entidades territoriales de Antioquia, Caldas, Cesar, Risaralda, Turbo y Valledupar. Gracias. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Flores, obviamente muy agradecidos por el acompañamiento que todos están haciendo. La idea es que pues yo soy gestora del Programa Nacional de Alfabetización, espero contribuir tanto en esta jornada como en toda la actual vigencia y todo lo que se requiera para el funcionamiento y debido perfeccionamiento del programa. Bueno, ustedes, este es el equipo de trabajo del Programa Nacional de Alfabetización, siempre dispuesto. Antes de iniciar, doctora Maricel, ¿alguien quiere reportar asistencia para hacer un segundo corte de asistencia? Tenemos reportado asistencia, si mal no estoy, Caldas, Tolima, Sincelejo, Cauca, Valledupar, Quibdó, Chocó, Sucre, Meta, Boyacá, Córdoba, ¿no es cierto? Antioquia. Ok, de acuerdo, doctor Mauro, Antioquia. ¿Alguien más va a reportar? ¿Sintonía? Bueno, entonces tan pronto terminemos la presentación y antes de abrir las preguntas, hacemos una nueva sesión de reporte de asistencia. Doctores, el micrófono de ustedes. Bueno, vamos a trabajar 4 aspectos en este momento, cada uno va a hacer una intervención como aproximadamente 10 minutos. Entonces, la primera parte se trabajará orientación general del programa y de la educación formal de adultos. Ahí les comentaremos los aspectos que estamos trabajando. Segundo, la socialización de la ruta del proceso de operación del programa, que lo hará Jorge Morales, y acompaña también Caterine Flores en el proceso de gestión de la cobertura en alfabetización, que lo estará haciendo Luis Mauricio, y hablaremos al final de los modelos que vamos a implementar con las diferentes estrategias. Al final haremos preguntas y ustedes también nos podrán hacer preguntas, inquietudes, dudas, como lo ha dicho Patrick, para el desarrollo del proceso. Entonces, como ustedes conocen, nosotros actualmente tenemos 1.806.000 personas iletradas, ¿sí? Teníamos 1.900.000, pero con todo el proceso que hemos trabajado desde el ministerio se ha ido mejorando el tema. La meta actual
es llegar a 400.000 personas, ¿sí? Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, y llegar a alfabetizar en 2017 123.000, 2018 123.000 también dentro del proceso. Ustedes ya son familiares con este proceso y la idea es que aquí tenemos, por ejemplo, las tasas de analfabetismo, las que están en rojo son las entidades territoriales que tienen mayor debilidad y que por lo tanto las hemos focalizado dentro del proceso, como por ejemplo Guainía, Bichada, La Guajira, Córdoba, Magdalena, Chocó, Córdoba y Sucre son las más altas tasas de analfabetismo tenemos a nivel nacional. Posteriormente están las naranjas, o sea, esas rojas significa que tienen 2 dígitos de tasa de analfabetismo según la gran encuesta de hogares y también datos según el censo nacional 2005. Bueno, entonces ahí podemos ver el panorama de nuestra Colombia, cómo está, y la idea este año precisamente fue poder focalizar a aquellas secretarías de educación que juiciosamente hicieron la tarea de enviarnos en el mes de septiembre, octubre, noviembre, los formatos de caracterización, la carta de intención y el plan de acción vigente. Igual a eso, tomamos en cuenta los requerimientos de la Contraloría General de la República, donde nos dan que generalmente no habíamos focalizado ciertos territorios a nivel nacional y que de una u otra forma este año entramos a atender. Quisiéramos llegar a todas las secretarías, pero la plata, digamos que no nos da para poderlos atender a todos. Actualmente estamos trabajando 8 líneas dentro del programa de alfabetización. Por cierto, hacía un paréntesis, nuestro coordinador es Juan Esteban Quiñones y otro compañero que nos falta aquí del programa, Andrés Guana. Lastimosamente ellos no nos pueden acompañar porque hay situaciones urgentes dentro del ministerio, y André Iques y el coordinador está pues en Sucre, en Tolú, en graduaciones del mismo programa. Entonces, vamos a trabajar este año la atención de 3 modelos educativos flexibles, que es el Acrecer, PACES, que es un nuevo modelo que está generando el Ministerio de Educación y que lo vamos a pilotear con 2 entidades territoriales, actualmente Bogotá y Cundinamarca, para poderlo licitar el año entrante ya con todas la de la ley y con derechos de autor. 2, tenemos la actualización del decreto 1075 en la parte del 3011, trabajo de lineamiento de política, que este año sale, compañeros, el tema del documento. También saldrá el tema de orientaciones y estrategia para discapacidad intelectual, y se está trabajando unas orientaciones para discapacidad, para población adulta con discapacidad auditiva y discapacidad visual. Otro componente que tenemos del programa es la articulación intersectorial. La articulación intersectorial entre las diferentes entidades. Tenemos Prosperidad, ¿sí? Hay otras de cooperación internacional como Alfalid, el Consejo Noruego para Refugiados, la Unidad de Víctimas, bueno, entre otros que de una u otra forma nos permiten generar alianzas y cooperación para poder organizar el programa y atenderlo. Otro componente, el acompañamiento y la asesoría del ciclo 2 al 6, que lo hace Permanencia, y monitoreo y control, hace seguimiento a los recursos que se giran del sistema general para los otros ciclos. Tenemos un componente de gestión de información donde se está tratando de organizar la información del programa para poder tomar decisiones con base en esos datos. La visibilización, estamos trabajando en la generación del portal Colombia Aprende. En el micrositio esperamos que este año sí podamos tener ya ese portal con toda la actualización del programa de alfabetización y adultas. Bueno, hay gestión de los recursos, y por último tenemos una estrategia de alfabetización con escuelas normales. La entidad territorial que disponga de los recursos y los medios, podemos trabajar con escuelas normales para que entren a hacer procesos de alfabetización, y el ministerio genera el proceso de asistencia técnica y acompañamiento. Hasta ahí generalmente es como nosotros trabajamos el programa de alfabetización y de formación de adultos. Le doy la palabra a Jorge Morales, que nos va a explicar la ruta de implementación del tema de alfabetización y los roles que cada entidad tiene: secretaría, establecimientos educativos, ministerio y operadores.
Buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes de nuevo. Entonces, vamos a revisar rápidamente el tema operativo que corresponde a la implementación del Programa Nacional de Alfabetización a partir de, digamos, unos elementos particulares. Entonces, lo primero, pues, revisar, digamos, cuáles son los participantes en esa implementación del programa de alfabetización, ¿no? Conocemos el programa de alfabetización como ese equipo que trabaja desde el ministerio liderando la oferta educativa en el ciclo 1 y orientando todo el tema de los ciclos 2 al 6 desde el ministerio, pero pues digamos el programa desde el ministerio existe y digamos trabaja con el propósito de orientar y de dar claridad frente a los roles que deben tener cada una de las entidades. Tenemos las secretarías de educación departamentales, municipales y distritales, que son las que tienen la competencia a partir de la norma para poder implementar pues, estos programas de educación de adultos. Entonces, digamos que las secretarías de educación son las llamadas a liderar el proceso de implementación del Programa Nacional de Alfabetización. Si bien es cierto que el ministerio contrata una canasta y llega con unos operadores a territorio, son las secretarías de educación las que deben liderar y las que deben acompañar y digamos, darle la importancia a este esfuerzo pues, que está haciendo el gobierno nacional, ¿no? Encontramos en muchas secretarías que pareciera que estuviéramos como empujándolas, ¿no? Como con esa dificultad y por el contrario deben ser las secretarías las que deben liderar, las que deben tomar la vocería y llevar a cabo pues todo el proceso. Obviamente pues están los establecimientos educativos, las instituciones educativas, los centros rurales, las diferentes sedes, donde tenemos la implementación del programa, entonces pues los rectores entran ahí también a tener un papel bastante importante. Desde el ministerio nosotros no tenemos, digamos, una competencia directa con los rectores, son las secretarías de educación las que administran ese recurso, ese talento humano. Entonces, digamos, también hay un trabajo importante de sensibilización que hace la Secretaría con los rectores para que pues comprendan la importancia de contar con una oferta educativa en el ciclo 1. Encontramos que los rectores siempre preguntan, bueno, ¿y yo cómo me favorezco implementando el programa de alfabetización? ¿Qué voy a recibir? Pues es claro que lo que van a recibir implementando el programa es garantizar que la oferta educativa para el ciclo 1 esté en los términos que establece la norma y bajo, digamos, los criterios que establece el ministerio. Entonces, ese es el beneficio. Además, recordemos que el programa de alfabetización está pensado como una estrategia de permanencia para garantizar que esos niños que están en la educación regular tengan las mejores condiciones y tengan digamos, el apoyo de sus padres. Por eso precisamente necesitamos que sus padres o sus cuidadores sean alfabetizados y sean vinculados al proceso educativo. Y aquí aparecen otras digamos, entidades. Tenemos la Prosperidad Social, la ACR, la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, que son nuestras entidades aliadas. Esas entidades aliadas nos han permitido identificar a los iletrados. Digamos, una de las dificultades para poder atenderlos es identificarlos, saber dónde están, y esas entidades pues trabajan con esta población vulnerable, población que requiere el servicio educativo. Entonces es importante que desde las Secretarías de Educación se empiece a articular de manera juiciosa con esas tres entidades que tienen bases de datos amplias, actualizadas, las cuales pues, nos permitirán identificar cuál es la población, además porque ellos requieren también que esa población sea atendida en ese tema educativo. Entonces, estas entidades hay que articular con estas entidades aliadas. Y tenemos aquí también otras entidades, otras organizaciones, como es la Organización de Estados Iberoamericanos. Con la Organización de Estados Iberoamericanos y Ecopetrol tenemos un convenio que algunas entidades conocen porque se ha implementado allí el programa. Digamos, con esta implementación tenemos unas particularidades que vamos a trabajar más adelante, pero lo claro es que, digamos, Ecopetrol y la OI, en este caso, en el convenio 844 del 2011, el acuerdo 6 que está implementando la fecha, ellos tienen, digamos, un rol de financiar el proyecto en el caso de Ecopetrol y OEI en el caso de ejecutar el convenio. Por eso, en los comités a los cuales van el ministerio y van los operadores, también pues tenemos la presencia de la OEI que está revisando todo el tema de la implementación a partir de lo financiero, lo logístico, lo operativo. Y también tenemos a ASCUN y al Consejo Noruego para Refugiados. Con el Consejo Noruego para Refugiados tenemos un modelo educativo que se denomina Modelo Educativo para Población Negra del Pacífico Colombiano. El año pasado tuvimos un convenio donde atendimos población en Cauca, Nariño y Tumaco. Este año vamos a estar en Cauca nuevamente y vamos a llegar al Chocó. Y pues ellos ponen la mitad del recurso, entonces pues es un gran aliado y además porque vamos a hacer una atención diferenciada con este modelo específico.
Y con ASCUN tenemos, ASCUN fue la organización que creó el modelo BASES, que es el nuevo modelo que va a tener el ministerio. Entonces el año antepasado, en 2015, ellos montaron el modelo y este año la idea es pilotearlo. Entonces será un aliado y pues ahí estará como parte como protagonista, digamos, de todas esas acciones que va a llevar el ministerio a cabo para la implementación del programa. Bueno, aquí se habla un poquito del rol de los establecimientos educativos, porque digamos, hemos visto que allí hay bastantes fallas y la mayor dificultad que tenemos es precisamente con la articulación que tenemos que hacer con las instituciones educativas. Recordemos que eso lo debe manejar directamente la Secretaría de Educación, nosotros no tenemos injerencia con los rectores, entonces por eso es importante, pues digamos, recordar digamos, el aporte que hace la Secretaría a través de los establecimientos educativos en términos digamos, de la capacidad instalada que tiene la Secretaría. Entonces, una de las dificultades que encontramos es los espacios de atención para la población adulta. Inclusive tenemos un hallazgo de la Contraloría en donde nos están preguntando por qué estamos atendiendo a los adultos en unas aulas que pues no cumplen con las condiciones que deberían contar, ¿no? Entonces es pensar y digamos desarrollar alguna acción para que podamos atender la población adulta en las aulas. Tenemos la dificultad con los operadores que nos dicen que los rectores no disponen de las aulas y finalmente los beneficiarios tienen que ser atendidos en lugares distintos a las aulas, en los extramuros, y eso pues genera una cantidad de dificultades, además porque eso es un programa totalmente institucional que genera una certificación. Pues la dificultad es que el rector, si no ve la población, pues cómo la certifica y cómo la matricula. Entonces, en ese orden de ideas, los espacios tienen que ser un tema digamos que debe tomar relevancia y que se debe trabajar con los rectores. No es el salón viejito con los puestos en donde se guardan todos los puestos dañados, sino es un lugar que tenga el suficiente mobiliario adecuado, iluminación, ventilación, que tengan acceso a baterías sanitarias para que pues ellos puedan desarrollar un proceso educativo adecuado. Hay algo muy importante y es que, como ha comentado Jorge, tenemos muchos problemas con los señores rectores porque no quieren recibir el programa, porque dicen que pues hay gastos de energía, gastos de servicios y demás. Entonces sí les pedimos a ustedes la colaboración y el apoyo, sobre todo el apoyo, ustedes son nuestras manos derechas dentro de los territorios para poder trabajar el programa, trabajar de la mano con ellos y estarles informando, porque a veces los rectores nos comentan, nos escriben o nos llaman y nos dicen que no informan las secretarías de estos procesos hacia ellos. Entonces, sí, pues, digamos que lo importante es que en el marco de las implementaciones que se van a llevar en las entidades que se focalizaron, será muy pertinente lograr que las secretarías fueran generando ya una ambientación, unos comunicados a los rectores, a los directivos docentes y a la comunidad educativa en general, en términos, digamos, para pensar en todo el proceso de georreferenciación, en qué instituciones, en qué establecimientos educativos y también pensar en pues digamos, si se va a implementar el ciclo 1, ¿qué instituciones educativas cuentan con la habilitación de la oferta, ¿no? Porque, digamos, en todas las instituciones no podríamos implementar, y si en esa institución donde existe la población y no existe la oferta, habría que hacer todo el proceso de resignificación del PEI para incluir el modelo educativo que se va a implementar, para generar esos actos administrativos y finalmente poder habilitar el DUE y que la matrícula se pueda cargar. Entonces, eso es un proceso que debe liderar la Secretaría. No es posible que llegue el operador y que el operador finalmente sin recursos tenga que asumir, digamos, unas actividades que son netamente de la Secretaría por competencia, porque así lo establece la ley, la norma. Bueno, entonces hablábamos de la disposición de las aulas, que deben ser aulas dignas para la atención de los adultos. Por supuesto, el proceso de registro de la matrícula, para tal fin debe manejarse el proceso de gestión documental, es decir, la documentación debe reposar en los establecimientos educativos, la ficha de matrícula, el documento de identidad. Estamos hablando también de la prueba de entrada, que es como el diagnóstico que se le hace a los adultos para saber que son iletrados. Digamos, esa carpeta debe reposar en el establecimiento educativo para temas de, digamos, a futuro que ellos quieran solicitar sus certificados y también para todo el proceso de verificación que quizás el ministerio o otros entes de control. Entonces, el registro de matrícula es clave porque es el que nos determina y finalmente es el que nos mide a todos, tanto al ministerio como a las secretarías y a los establecimientos educativos. Pero previo a ese registro de matrícula, como les decía, hay que habilitar todo el tema de la oferta educativa. Si la institución educativa no cuenta con una oferta educativa habilitada a través de un acto administrativo,
pues es necesario hacer todo este proceso. Es un proceso complejo, un proceso que implica el trabajo articulado entre todas las áreas de la Secretaría, pero que es necesario. Además, porque si logramos habilitar la oferta en esa institución educativa donde no existía, pues vamos a garantizar que quizá esa población que se alfabetizaba pueda continuar en la educación de adultos, en el ciclo 2, 3, 4, y seguramente a los rectores les va a llamar mucho la atención porque esto les va a generar quizá una nueva jornada, una jornada adicional, y pues bueno, pues esa institución va a tener una oferta educativa para adultos, digamos, es el gran avance que tendríamos allí. El acompañamiento al proceso. El operador cuando llega al terreno, digamos, tiene unas tareas muy claras, pero la Secretaría de Educación debe acompañar esos procesos, digamos, procesos tan básicos como, por ejemplo, el proceso de selección de tutores, ¿no? Muchas veces es uno de los temas donde más tenemos dificultad. ¿Por qué contrataron esos tutores? ¿Qué perfil tienen esos tutores? Pero la Secretaría nunca estuvo presente. Entonces, la idea es que la Secretaría acompañe esos procesos de selección, de capacitación, inclusive de contratación, de entrega de material a los tutores que sean garantes, que sean veedores de ese trabajo que está realizando el operador, dado que eso es un recurso del Estado y ustedes pues tienen esa labor de acompañar y de procurar que eso se invierta como es. Y finalmente el proceso de certificación, ¿no? Si matriculamos a nuestros adultos en el CIMAD, en la institución educativa tal, pues obviamente esa institución tendrá que hacer el proceso de certificación. Entonces, es otro de los temas que se deben trabajar porque lo que hemos encontrado es que los rectores inclusive matriculan, digamos, hacen la matrícula, pero finalmente no certifican y sin la certificación, pues nuestro proceso queda en el aire. Entonces, es necesario trabajar en estos puntos para que pues, nuestro proceso de alfabetización y de implementación pues tenga un resultado. En la implementación que hace la OE, que hace el convenio que tenemos con OE y con Ecopetrol, nosotros desarrollamos un espacio que se llama Comité Operativo. En este comité operativo participa, por supuesto, la Secretaría de Educación, el operador que se haya contratado, y también está la presencia de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OE, y pues el Ministerio en la medida de las posibilidades de poder asistir. Este comité se realiza cada mes. Y en este comité el que se hace, el operador hace un reporte de los avances de la implementación a la Secretaría y al comité en general y pues se revisan todas las dificultades y se pues, toman las decisiones que se requieren para poder garantizar que el proceso funcione y avance. Hemos encontrado que en esos comités, pues digamos desde la Secretaría no se ha dado como la importancia. Encontramos muchas veces que tenemos que llegar a convocar a la gente sabiendo que se han citado con tiempo. Y sería muy importante que esos comités pudieran ser presididos por el secretario de Educación. Encontramos gente que asiste al comité, pero no tiene capacidad para tomar decisiones, entonces pues es como lo mismo. Entonces requerimos que a estos comités se les dé la total prioridad porque es el espacio natural para debatir sobre cómo se está llevando a cabo la implementación. Entonces ahí es importante que ustedes hagan énfasis y sobre todo que su participación sea activa, ¿no? Que no sea una participación ahí de solo ir a escuchar cómo están los avances y ya, sino, digamos, poder interactuar y poder afectar todo lo que está sucediendo en torno a la implementación. Y pues, digamos, ya en términos de acompañamiento, hay muchos procesos que hace el operador. El operador llega y focaliza, digamos, la responsabilidad de la focalización es una responsabilidad de la Secretaría de Educación porque son ustedes los dueños de la población y son ustedes los que solicitan esos cupos, entonces debería estar la población lista a la llegada del operador. Entonces, sin embargo, pues esto es complejo y el operador de todas maneras apoya el proceso de focalización, pero es importante que ustedes acompañen y que ustedes articulen sobre todo con esas entidades aliadas que les hablaba anteriormente. Acompañar los procesos de socialización con los rectores, ¿no? Seguramente no hay un equipo para que pueda hacer eso, pero sí revisar el tema porque la dificultad más grande es la llegada del operador a los establecimientos educativos. Y digamos una cantidad de particularidades en torno al proceso de inclusión del modelo educativo al FEI, en términos de matrícula de la población en el CIMAD, en términos de matrícula, de certificación, de gestión documental y de seguimiento, ¿no? El rol del seguimiento, digamos, la Secretaría no solo debería ir a visitar esos grupos y contar cuántas personas están asistiendo, sino también involucrarse en el tema pedagógico, ¿no? Digamos, cómo estamos alfabetizando, qué materiales estamos utilizando, cuáles son las estrategias. Digamos, el tema de la deserción y de la permanencia en los grupos de alfabetización es un problema muy complejo y digamos, ¿qué podría hacer la Secretaría para garantizar esa deserción tan alta que tenemos con los adultos? Y finalmente, digamos, unas generalidades que va a tener el programa de alfabetización en sus diferentes contratos y convenios. Tenemos, digamos, a los grupos se les va a realizar 3 visitas en el proceso de implementación.
eso lo tendrá que hacer el operador, pero pues es importante que ustedes lo conocen y además de eso porque de esas visitas pues saldrán mil situaciones y esas situaciones tendrán que, muchas de ellas tendrán que ser afrontadas por la Secretaría, sobre todo temas técnicos, qué sé yo, de espacios, de que no hay luz en el aula, que la institución no está habilitada, que no hay quien suba la matrícula. Entonces, esas visitas nos van a permitir tener un insumo para que la Secretaría sepa qué está pasando en las aulas y cómo ustedes pueden optimizar el proceso. El proceso se va a hacer en 290 horas presenciales, o sea, el trabajo que se va a realizar con los adultos en las aulas va a ser de 290 horas presenciales y 110 horas extracurriculares. Estas 110 horas extracurriculares se refieren a el trabajo de nivelación de los participantes que presentan ausencia. Con los grupos de alfabetización sabemos que hay un ausentismo alto y los participantes van y vienen, sobre todo los del sector rural, por el tema de cosechas, de temas laborales. Entonces, esas 110 horas se utilizan para nivelar a estos participantes y para hacer trabajos extracurriculares, actividades complementarias que permitan optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los horarios, como siempre están desarrollados, son horarios que son concertados con el grupo. Nosotros no podemos imponer los horarios a los adultos, sino que debe concertarse a partir de los espacios que ellos tengan disponibles. Recordemos que los adultos tienen sus vidas, tienen ya toda su vida organizada, entonces es importante acordar esto para que se garantice esa asistencia. Finalmente, se van a trabajar 12 horas a la semana para poder desarrollar esto en el tiempo que estamos contemplando, que es aproximadamente 6 meses, y se deben trabajar como mínimo 3 momentos, ¿no? Hemos encontrado algunos grupos que se atreven a trabajar hasta 6 horas en bloque, entonces pues esto ni siquiera en una maestría se trabaja en esos bloques. Es importante garantizar que sean mínimos 3, ojalá fueran más espacios, pero como mínimo deben haber 3 espacios para que pues el proceso de aprendizaje tenga algún resultado, porque si no pues nuestros adultos se van a saturar y lo que va a suceder es que se nos van a retirar. Listo. Listo. Entonces, vamos ahora a dar paso con el tema de gestión de la cobertura, como el proceso que también tenemos a veces dificultad y no se carga a tiempo, matrícula. Ese es un indicador muy importante. Entonces, Mauricio nos va a compartir el tema de todo el proceso de gestión de matrícula. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Este temita, como ustedes saben, ha sido delicado para nosotros, en tanto es la forma en que nos miden los resultados. Entonces, lo que no aparezca en CIMAT, pues para el ministerio no existe y para los entes de control tampoco. Entonces, es necesario recalcarle a ustedes la importancia de hacer un proceso de gestión de cobertura muy eficiente, eficaz, efectivo, que nos garantice el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo estatal. Al programa de alfabetización, siempre he dicho, es muy importante que estén reportados en el sistema, porque más allá de medir los logros en alfabetización, es garantizar o dar la cobertura para que estos estudiantes puedan continuar en el sistema educativo. Si no garantizamos reporte en el CIMAT, no podríamos garantizar que después no puedan continuar el ciclo 2 o los ciclos siguientes para cualificar mejor la formación que reciben. Pero los responsables de la gestión de cobertura, ustedes saben, pues el Ministerio de Educación en tanto hace seguimiento y consolida los datos del CIMAT. Esos cortes, el Ministerio hace mensualmente cortes para determinar los avances de matrícula. En la subdirección de acceso están haciendo reportes periódicos a las entidades territoriales sobre el avance en los reportes de matrícula, tanto de la básica y regular como la de adultos. Para este año se pretende hacer un seguimiento más puntual del que se viene haciendo, especialmente en adultos, para evitar algunos errores que nos están pasando de que no se están cumpliendo con los parámetros del 30-11 o 10-75, en tanto requiere que los estudiantes, para pasar de la regular a adultos, pasen los 2 años de inactividad educativa, que cumplan con los parámetros de edad establecidos en el 10-75 y que no pasen de un ciclo, digamos, de ciclo 1 a ciclo 4 de una vigencia a otra, o viceversa, que están en vigencia en ciclo 4 y después aparecen en ciclo 1, vamos a hacer seguimiento. Las entidades territoriales, por supuesto, ustedes saben la responsabilidad de las entidades de reportar el CIMAT, es responsabilidad de la Secretaría de Educación coordinar con los rectores que estos reporten la información oportunamente, que verifiquen bien la oferta educativa, que si están contratando modelos, que verifiquen que esos modelos tengan su código en el CIMAT y que puedan hacer seguimiento desde ustedes y desde el ministerio. El actor importantísimo, pues como todos, pero el rector, sin el cual pues no podemos garantizar esta matrícula. Debemos concientizar a los rectores que no es que le estén haciendo un favor al operador ni un favor al ministerio reportando la matrícula, porque eso es lo que regularmente se dice. Yo les voy a hacer el favor de reportar la matrícula, no. Es una obligación que como rectores tienen de garantizar el acceso al sistema educativo de la población.
Si bien los niños son prioridad, los adultos son una deuda que tenemos desde el Estado y los rectores son nuestra herramienta para poder hacer ese reporte. Entonces, concientizar muy claro después de cumplir los parámetros que decía Jorge, de verificar que el establecimiento educativo tenga incorporado en el PEI el modelo educativo y que tenga la resolución para poder ofrecer educación de adultos, que reporten la matrícula en el CIMAT. Para esto deben adelantar un trabajo muy puntual con los operadores, que por supuesto tienen que darle la información, y pues para eso estaría el comité que nos menciona Jorge que habría para hacer ese seguimiento, porque muchas veces no es que el operador no me ha pasado la matrícula, hacer ese seguimiento para que tengan la información en el establecimiento educativo. Tener la información no solo reportarla en el CIMAT, sino que en la carpeta de la institución educativa deben estar los documentos del estudiante, una carpetica con su cédula, sus documentos de matrícula, sus registros de evaluaciones, en fin, que tenga el soporte administrativo para soportar el reporte al CIMAT. Por supuesto, el apoyo del personal administrativo, que finalmente es quien opera todo este proceso, y los estudiantes de los ciclos de educación para jóvenes y adultos, que deben entregar la información pertinente para que sean registrados en el sistema y en el programa. Hay unas etapas del proceso de gestión de cobertura para el programa de alfabetización que desde el año pasado les indicamos en el Encuentro Nacional de Alfabetización, donde dijimos, este año sí vamos a trabajar por demanda, pero no es que la Secretaría de Educación nos diga, yo quiero 1000 cupos, y después llegamos y no aparece la gente. Entonces dijimos, vamos a hacer un proceso de planeación muy claro, donde la Secretaría de Educación primero hace un plan de acción, determina realmente la necesidad del programa de alfabetización, focaliza la población y nos envía esa solicitud para poder hacer la cobertura o garantizar los cupos asignados. Ese sistema nos ha servido pues para focalizar las 24 entidades que tenemos. Afortunadamente la gran mayoría cumplieron con estos procesos, sin embargo tenemos algunos que ustedes saben que les falta enviar el plan de acción, que algunos no nos han enviado la focalización de la población para poder oficializar la atención. Con base en esa información nosotros hicimos una habilitación de la oferta educativa que consistió en determinar las entidades que tenían alto índice de analfabetismo, que habían hecho trabajo con educación de adultos anteriormente, que tenían el plan de acción solicitado, que enviaron la focalización de la atención de la población para alfabetizar, que involucraron la población de víctimas, porque es que es necesario involucrar a las víctimas en el programa de alfabetización. Algunos no están siguiendo ese parámetro y es importantísimo involucrar a las víctimas, por lo menos llamarlos, decirles que traigan el listado. Si sucede lo que regularmente sucede, que no traen los listados o que la gente que trajeron no era para alfabetización, por lo menos debemos cumplir el parámetro de decirles a la unidad de víctimas están invitados a participar en el programa. Con base en los parámetros fue que asignamos los cupos, los poquitos cupos que tenemos, que son 26.000 para las 24 entidades que tenemos este año focalizadas, con la licitación del Ministerio de Educación y con los otros procesos de ASPUN, del Consejo Noruego y de la OEI, que es la oferta que tenemos para este año. Con base en eso fue que hicimos la habilitación de la oferta, entonces enviamos una carta hace más de un mes a las 24 entidades territoriales, incluso a las de la OEI también, diciéndole que había un plazo máximo hasta el 30 de marzo para que nos reportaran la población focalizada, nos reportaran el plan de acción, de tal manera que cuando salga la licitación, o sea, se contrate el operador, que va a ser por ahí a finales de abril, ya tengamos lista la población y no suceda lo que nos viene sucediendo, que llegamos con el operador, llegamos con la oferta y nos toca ponernos a buscar a la gente. Eso demora 1 o 2 meses y genera una cantidad de inconvenientes, que es lo que este año hemos querido solucionar con el trabajo que venimos adelantando desde el año anterior. Por supuesto, pues ya lo dije anteriormente, después de habilitar la oferta que ya la tenemos, llegue el operador con los cupos que les asignaron, es necesario reportar la matrícula en el CIMAT. Ya les expliqué el reporte del CIMAT porque es importante. Y otro proceso son los reportes de información. En muchos casos nos quedamos con matricular en el CIMAT, pero no se hace seguimiento a la permanencia del estudiante. No se están reportando las novedades. Hay estudiantes que cuando se les invita a participar en el programa, dicen sí, yo voy, se inscriben y se matriculan en el CIMAT, pero nunca van o van un tiempo y se retiran y no estamos haciendo seguimiento a esos reportes. Entonces es necesario que por favor reporten las novedades, que el rector tenga conciencia de reportar las novedades, decirnos si el estudiante no ha vuelto, porque es que a la fecha no tenemos ningún índice de deserción de la matrícula del año pasado, cuando sabemos que el índice de deserción en adultos es altísimo. Y no es que estemos esperando que se hayan retirado muchos, sino tener control sobre la información. De ahí que sea importante que los reportes de información sean oportunos. Esta es una tablita pues, del proceso que ha seguido el programa de alfabetización a lo largo de la historia de su implementación desde el 2006. Hemos alfabetizado ya más de 1.500.000 personas. La meta de este cuatrienio era de atender 676.000 personas.
Como se dan cuenta, los últimos años, 2013, 14, 15, la cobertura ha sido mínima en casos de acuerdo porque no tenemos los recursos suficientes, y en otros casos porque pese a que los índices de analfabetismo, tanto del censo, que ya estaban obsoletos, pero la gran encuesta entregada de hogares, la encuesta del Censo Censo Nacional Nacional Agropecuario, Agropecuario, nos indica que todavía los índices de analfabetismo están por encima del 8%. Cuando vamos a buscar la gente no nos aparece. Entonces es necesario por eso volver a recalcar que con la participación de ustedes y su colaboración podremos implementar el programa y dinamizar la estrategia de atención a la población. Si alguna entidad de las que están convocadas, que les enviaron la carta, no logra convocar la población, no tiene la población indicada por la razón que sea, es bueno que le diga al ministerio desde ahora: mire, yo me dieron 1000 cupos, pero tengo 500, para nosotros poder tomar alternativas de redistribución de esos cupos, o mirar si se le da otra entidad, o mirar qué trabajo se hace, porque es que nos parece muy tenaz llegar en junio, en mayo, junio, y que no esté la población lista y tenemos 6 meses apenas para ejecutar. Entonces la invitación es como mirar el proceso histórico para que nos colaboren con este proceso de planeación educativa, de planeación de la matrícula. Muchas gracias a todos. Bueno, Cata nos va a hablar un tema Caterine, perdón, nos va a hablar un tema de la OEI y específicamente las entidades territoriales que se aplican con el convenio. Sí, Mari, pues la idea es hacer una pequeña acotación frente a todas las indicaciones que brindó mi compañero Luis Mauricio. Yo quisiera hacer una pequeña aclaración frente Perdón, no se escucha nada. Más fuerte, Caterine. Okay, bueno. Por tu parte. ¿Acá se escucha mejor? Supongo que Ya, sí. gracias. Ok, bueno, la idea es hacer una pequeña aclaración frente a la información, porque obviamente, si bien tenemos obviamente unas indicaciones generales, yo sí quisiera resaltar en un aspecto puntual, y es que las entidades territoriales de Cesar, de Meta, de Casanare, de Yopal, Caquetá y Bichada fueron focalizadas y asignados sus cupos a través del convenio marco entre Ecopetrol, la OEI y el Ministerio. Y este convenio estableció, como bien se les informó en un oficio enviado por el Ministerio en el mes de febrero, que hasta el 15 de marzo era el plazo para enviar las bases de datos con la focalización y la caracterización de la población. Si bien esto obedece al proceso de licitación que se hizo para escoger el operador, y este proceso de licitación en este momento ya tiene selección de operador y se espera firmar acta de inicio, se espera firmar el acta a inicios de abril. Por lo tanto, nosotros estamos iniciando la operación en el mes de abril, y por eso necesitamos obviamente que se respondan a los tiempos que se están dando, porque como bien lo dijo Luis Mauricio, ustedes saben que los tiempos son muy cortos en la implementación y necesitamos de todo el apoyo de ustedes para poder responder a esto. Gracias, Cata. Y para finalizar, les queremos comentar que vamos a atender dentro de la licitación pública. Caterine mencionó las entidades territoriales que van a ser atendidas por el convenio de OEI. Y hay otras que serán atendidas por Consejo Noruego para Refugiados. Sí, este año, como les decía, vamos a tener 2 entidades focalizadas con el convenio con el Consejo Noruego para Refugiados. Vamos a estar con Cauca, en los municipios de Guapi, Timbiquí, y vamos a llegar este año a López de Micae, y vamos a llegar también al departamento del Chocó, al municipio del Alto Baudó. En este momento estamos finalizando, perfeccionando todo el tema del convenio. Son realmente 1000 cupos nomás, 500 para el Cauca y 500 para el Chocó. Esperamos estar firmando acta de inicio la otra semana y pues ya en el mes de abril estar llegando a las 2 secretarías para socializar el convenio y para establecer compromisos y empezar a trabajar en la implementación. Tenemos ya, digamos, con Consejo Noruego una ventaja, y es que ellos tienen unos censos que han venido realizando, es decir, la población de alguna manera ya está identificada, pero pues por supuesto hay que hacer todos los ejercicios de cruce de bases de datos con CIMAT, y que la Secretaría de Educación, las 2 secretarías, pues se involucren y hagan pues, esos procesos de cruce y garanticen que la población que se va a atender sea población nueva, y pues obviamente todo el tema de la habilitación de la oferta y de la articulación con los establecimientos educativos. Bueno, hay otro modelo que se va a implementar, que es el de la licitación pública, a crecer igual, donde estarán las 24 entidades territoriales. Aquí dentro de la licitación
se va a atender el 1% de la población con la estrategia de discapacidad intelectual. Entonces nosotros entraremos a formar a los operadores, a los gestores, a los coordinadores y obviamente con el asesor nacional del operador que sea seleccionado para que ellos a su vez puedan transferir esta estrategia pedagógica para trabajar con esa población específica de discapacidad intelectual. Es una estrategia propia que ustedes mismos el año pasado la validaron. En este momento estamos haciendo los ajustes ya finales para la publicación final de esos documentos. Estaremos pendientes con ustedes. La idea es, ¿por qué se ha convocado acá más que todos a los profesionales de calidad o a los directores? Resulta que el primer año que convocamos a los directores de calidad, porque hay un aspecto muy importante que ya lo han citado los compañeros, y es el tema del PI. Ustedes dentro del macroproceso de calidad tienen una parte muy importante que es el tema de acompañamiento a establecimientos educativos y ajuste de PI. Cada uno de estos modelos tienen unas rutas específicas para articular esto al proyecto. Nosotros necesitamos que ustedes, con el operador, cada uno de los operadores, nos puedan acompañar en esas articulaciones con cada uno de los equipos de gestión escolar de las instituciones educativas. Resulta que hemos tenido muchos inconvenientes con ese tema y en los pliegos de la licitación pública específicamente quedó como uno de los productos entregar esos PIs con esos modelos y con todo el tema de discapacidad articulado. Entonces, igualmente, personalmente voy a trabajar mucho de la mano con los directores de calidad. Ayer hablé con algunos de ellos en el marco de esta convocatoria. Igualmente, le he comentado esto también a la dirección de calidad para poder articular entre las dos subdirecciones, la de fomento y la de permanencia, este tema. Entonces necesito mucho el apoyo de ustedes, queridos directores de calidad. Obviamente el de cobertura también me tiene que apoyar con el tema, pero para poder articular estas rutas. Allí cada modelo ya tiene una ruta concebida para este proceso, como los principios, el currículo integrado, los enfoques que ustedes nos ayudarán. Y por último, tenemos un pilotaje que se llama del modelo PACES, que lo vamos a trabajar con Bogotá y con Cundinamarca. Este modelo es un modelo nuevo que arranca con las áreas básicas comunes. Trabajaremos mucho el tema de emprendimiento y el tema de las artes es un punto fundamental dentro de este modelo. Este modelo cumple se trabajará 470 horas presenciales y 400 de trabajo autónomo. Esperamos que nos vaya muy bien con este modelo. Si ya nos va con los ajustes y lo tenemos, ustedes lo podrán utilizar también en el año entrante porque entrará a ser del ministerio y nosotros lo entraremos a licitar también en el marco de ese proceso. Tenemos Alfa Lead. Alfa Lead es una organización de cooperación internacional que también va a apoyar, vamos a trabajar con Chocó y con Quibdó en este proceso. Le doy la palabra a Adriana. Entonces, con Alfa Lead. Alfa Lead es una organización internacional. Maduro y bueno, en este caso Alfa Lead, como lo decía mi compañera, es una organización internacional que estamos haciendo un convenio de cooperación para llegar a Chocó, Quibdó, Nuquí, en este caso Bahía Solano. Y luego el próximo año, después de hacer una caracterización, llegaremos a otros lugares como por ejemplo Cundinamarca y Antioquia. Pero en este 2017 Alfa Lead ha ido muchas veces a Chocó y a Quibdó y a Nuquí y tiene una caracterización de la población muy interesante y su línea es netamente desde el emprendimiento. Desde cómo podemos, desde procesos de alfabetización y procesos pedagógicos ligados al emprendimiento, generar una sostenibilidad. Entonces va a ser muy interesante cuando lleguemos con Alfa Lead y presentemos la propuesta para que ustedes también nos colaboren en el proceso de la focalización y en este caso pues los cupos estamos todavía definiendo, precisamente mañana tenemos una reunión con Alfa Lead, pero estamos hablando en este caso de Chocó. ¿Los tienes ahí? Sí. En este caso de Chocó estamos hablando de 1000 cupos y Quibdó 1.300 cupos para este 2017. Este proceso se lo va a trabajar con las escuelas normales superiores de Chocó y de Quibdó. Entonces haremos una articulación posteriormente con ustedes
los compañeros de la Dirección de Calidad de Cobertura y la Escuela de Normales Superiores de esos territorios. Eso es de forma general como el proceso que se quiere lograr. Acá están los modelos generales y cómo están los materiales. Ustedes ya muchos conocen la propuesta de discapacidad porque nosotros ya la enviamos. Entonces, les agradecemos en esa parte y ahora sí, sus preguntas. Bueno, muchísimas gracias al equipo de trabajo. Felicitaciones por la presentación y por la claridad en la construcción y conceptualización del programa. Antes de iniciar las preguntas, ¿alguna entidad quiere reportarse? ¿Alguien quiere reportar sintonía? Buenas tardes. Buenas tardes. De la Secretaría de Educación de Ipiales, José Humberto Guerrero y el compañero Guillermo Guerrero de Cobertura Educativa. Ah, son los primos Guerrero, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Alguien más quiere reportarse? César. ¿Quién está de César? No te escuchamos, por favor abre el micrófono. La líder de cobertura, Marlene Acosta. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Patrick, ¿cómo te va? ¿Y quiénes la acompañan? Las niñas que están chateando, ¿quiénes son? Me acompaña. Ya sé, Patricia, cosa seria. Me acompaña la funcionaria de cobertura del municipio de Valledupar, que está certificado. Y me acompaña la líder de calidad también del municipio de Valledupar. Buenas tardes. Okay. César y Valledupar, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aleja, por favor, el micrófono, déjalo en la mesa, tranquilo. Repórtate. Buenas tardes. Sí, hazme un favor. Disculpa. No acerques el micrófono. Dale, preséntate. Buenas. Liceda Maya, líder de calidad de La Guajira, y Arenson Mendoza. Muy bien, ve, tu territorio. Doctora, ¿cómo está? No se ha visto. ¿Bien? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. ¿Alguien más a presentar? La Guajira, cerramos el micrófono, por favor. Gracias. Sí, voy a apagarlo. Sí. Aló. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Te escuchamos. ¿De dónde? Juan Carlos Salcedo, líder de calidad de Tolima. Ay, profe, ¿cuál es el cargador? César, tiene abierto el micrófono, por favor, lo cerramos. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla Líder Campo, director de cobertura del Departamento Bolívar, y Pedro Pulido, líder de calidad del Departamento de Bolívar. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes. Sí. Muy buenas tardes. ¿Quién está hablando? Te escuchamos, dale. Secretaría de Educación del Magdalena y de Ciénaga. Muy buenas tardes. Por favor. No tenemos video. Guajira, cerremos el micrófono. Buenas tardes. Un momentico, por favor. Guajira, ciérrame el micrófono, por favor. No quiero. Un momento. Guajira, le decimos al operador de la sala que nos cierre el micrófono, por favor. Gracias. Listo, perfecto. Adelante, ¿quién más quiere? Buenas tardes, Magdalena. Buenas tardes. Sí, Magdalena. Secretaría de Educación del Magdalena. ¿Quién está presente, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Secretaría de Educación del Magdalena, está el área de cobertura, el área de calidad, la Secretaría de Educación del municipio de Ciénaga, también el área de cobertura y el área de calidad. Regálenos los nombres, por favor. Marco Mejía, del área de cobertura de Magdalena, Nelly Barros, del área de calidad, Eduardo Navarro, de cobertura de Ciénaga, de calidad de Ciénaga, perdón. Liliana Castillo, del área de cobertura de Ciénaga. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Cierra, por favor, el micrófono, Tolima. Estamos mirando para acá. Tolima, cierra el Aquí no hay cámara, Allá, mira. pero no nos apuntó. Buenas tardes. Buenas tardes.
Secretaría de Educación Departamental de Caquetá. ¿Quién está en Caquetá, por favor? Oficina de Calidad, Luz Marina Ramírez. Funcionaria. Muchísimas gracias. Y oficina de cobertura. ¿Quién está de Aló, cobertura? buenas tardes. ¿Quién es el director de cobertura de Caquetá? ¿Quién es el director de cobertura de Caquetá? Es que es nuevo. Luis Eduardo Pinzón Gracias, Hermosa. muchas gracias, muy amable. Luis Eduardo Aló, buenas Pinzón tardes. Hermosa. ¿Quién se está reportando además de Caquetá? Muchas Aló, gracias. buenas tardes. Secretaría de Educación Departamental de Sucre. Sí, ya se repartió Sucre. Bueno, Sí, vamos. pero a ver, yo quiero intervenir. Listo, entonces hablamos las preguntas. Adelante, Sucre. ¿Quién más quiere A ver, intervenir? sí, para 3 preguntas. Bueno, en primera instancia están la Secretaría de Educación de Sincelejo, Secretaría de Educación Departamental de Sucre, aparece el área de calidad, el líder Carlos Santos. Yo soy el coordinador de mejoramiento, Marcos Suárez, y está el área de cobertura, Robert Musco. Voy a hacer 3 preguntas, por favor. ¿Cuál es el perfil de los educadores que van a orientar el proceso? Una, ¿cómo es la selección de los educadores? ¿Quién la hace? Tercera o cuarta, el proceso de remuneración, ¿cómo es? ¿Y cómo va a ser el seguimiento al proceso de formación? Buenas tardes. Sí, ¿con quién? En cada convenio es Con diferente. Sandra Patricia Rincón, secretaria de Educación del Departamento de... ¿Departamento de dónde? Secretaria de Educación. Casanare. Ok, Secretaria de perfecto. Educación de Casanare. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Señora Zeta. Buenas tardes. Me acompaña la licenciada Ingrid Almanza, directora de Calidad. El licenciado Nelson Morales, director de Cobertura. Bueno, muchísimas gracias entonces. Dime. Buenas tardes. También Una está pregunta, la César. Secretaría de... También está la Secretaría de Educación de Yopal. Yopal. Yopal, muchas gracias. ¿Quién está de Yopal? Miriam Alvarado. César, una pregunta. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Secretario de Educación. Gracias, Casanare. ¿Quién más se va a reportar? Gracias, Teresita. Cerramos el micrófono, Miriam. ¿Quién más se va a reportar? ¿Quién más se va a reportar? Tolima, por favor, Tolima es el que tiene abierta el micrófono, me cierra el micrófono Tolima. Jorgito, respondamos la pregunta, ¿te parece? Bueno, respecto a la operación, Perdón, ¿quién tiene el micrófono abierto? ¿Quién está reportando? Disculpa. Secretaría de Educación de Buenaventura. Buenaventura, ¿quién está de Buenaventura rápidamente, por favor? Mira, todo el equipo está ahí. Ángel Alberto Pérez, supervisor de educación. Está la directora de cobertura, la doctora Indira Romero. Ángel, no acerques el micrófono, por favor. Continúa. La coordinación de calidad con el doctor de desarrollo y la coordinación de planeación con el licenciado Clemente Viafra. Tenemos una pregunta. Ya les doy el paso. Buenaventura, ya que están ahí, me hacen un favor, esto es pura cuña. Háganme un favor, es que llevo por lo menos 2 meses intentando comunicarme con Buenaventura y los líderes de permanencia, lo que tiene que ver con jornadas escolares complementarias y sistema de responsabilidad final. ¿Cómo es que te llamas? Indira Paola Romero. Indira, por favor, mi correo electrónico es palfonso@mineducacion.gov.co porque Buenaventura no me ha respondido a mis llamados. Ya le damos paso. Jorgito. Gracias, Indira. ¿Perdón? Cierra el micrófono, Buenaventura, por favor. ¿Cómo está apellido? ¿ya? ¿Listo? Bueno, para responderle a Juan Carlos y a todos los asistentes, ¿cuál es el perfil del tutor que alfabetiza en el Programa Nacional de Alfabetización? Digamos, están convocados los normalistas superiores, los licenciados, inclusive se podría pensar en estudiantes de licenciatura, obviamente, que ya superan, digamos, el 5º semestre.
licenciados y pues de ahí para arriba pues técnicos y tecnólogos. Había, digamos, un perfil que eran bachilleres pedagógicos, sin embargo creo que ya no existen esos bachilleres pedagógicos en Colombia, ya no quedan, entonces sería mínimo, debe ser normalista. Sin embargo, existen lugares en donde no contamos con el talento, con las personas cualificadas. Entonces, en esos espacios sí habría que permitir que fuera una persona que no tuviera este perfil. Pues en esos lugares encontramos, qué sé yo, líderes comunales que tienen un perfil que son bachilleres, que tienen otra formación, pero por supuesto los llamados son los normalistas y los licenciados a liderar, a cumplir el rol de tutores, ¿no? Y el proceso de selección. El proceso de selección, digamos, el operador es el que contrata a los tutores. Para tal fin se hace una convocatoria abierta, eso se utilizan diferentes medios para la difusión. Se hace un proceso se hace una entrevista, o sea, se hace una convocatoria a través de la cual se hace una entrevista, se hace una prueba actitud y otras pruebas psicotécnicas. Y obviamente la revisión de la hoja de vida, de la experiencia. Y a partir de esos criterios se eligen a estos tutores para que sean contratados y capacitados. Es importante que la Secretaría de Educación acompañe estos espacios para que sea garante y para que pues garantice que la población que se contrata pues sea la que corresponde. De acuerdo, porque yo creo que la pregunta va a ser el siguiente lado y te la voy a decir directamente. Es decir, la Secretaría de Educación puede acompañar el proceso, pero no puede condicionar al... No, porque el operador es el que es competente para hacer la selección. Sin embargo, cuando se llega a una secretaría, digamos, como el operador llega de otra parte, entonces se solicita a la secretaría si tiene de pronto bases de datos, hojas de vida, y esas hojas de vida entran al proceso de selección. Sí, pero pues la secretaría del rol es de acompañamiento. Sí, de acuerdo, perfecto. Gracias, Jorge. Una pregunta. Hay otra pregunta. César. Una pregunta. De acuerdo, démosle paso a Buenaventura que nos dio una pregunta y después César, ¿ok? Adelante, Buenaventura, concreto, y aquí te contestamos de igual manera. Te escuchamos, Buenaventura. ¿Tenías una pregunta, Buenaventura, o damos paso a César? Habla con Delia Agudero de Buenaventura, soy asistente del secretario de Educación. Quisiera hacer una pregunta. Nosotros ya hemos focalizado 1.319 participantes. Quería saber qué pasaría con esos 319 participantes, ya que a Buenaventura solamente se le dio 1.000 participantes. Disculpe, para que haga el favor, ¿qué pasaría con esos 319 estudiantes? Te habíamos focalizado. Gracias, ya lo entendimos. ¿Cómo es la cosa? Sí, o sea, con Buenaventura, digamos, tenemos un compromiso presidencial que es el Plan Buenaventura de la atención de 4.000 beneficiarios en este cuatrienio. Ya llevamos 2.000. Este año se asignaron 1.000. Sin embargo, pues habría que mirar ya cuando se arranque, quizá en la acomodación de los cupos, qué cupos podrían digamos, no sobrar, pero que una entidad no puede implementar, y pues, digamos, sería conveniente que ustedes desde ya hagan la solicitud por escrito, para si llega a haber esa posibilidad, pues que ustedes estén en la lista como de espera, qué sé yo. Y también que respondan el oficio que se les envió, en donde se solicita todo el tema, porque no sabíamos que ya tenían los 1.000. Entonces es importante que ustedes informen que ya tienen los 1.000, que tienen 300 mal y que requieren pues que se les amplíe la cobertura. La idea es que porfa nos hagan llegar súper urgente, para eso se envió un oficio hasta el 30 de marzo. Ustedes tienen que entregar esa información, caracterización, plan de acción al ministerio para nosotros tener en cuenta cuando ya entremos con la licitación. Buenaventura va con la licitación pública, 1.000 cupos. Muchas gracias. Indira, no se te olvide, por favor, mi correo electrónico. César, adelante. Gracias. Ipiales. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? ¿César? Sí. Sí, Marlene. Sí, te escuchamos. Marlene. Bueno, antes de hacer la pregunta, voy a hacer una connotación que tiene el departamento del Cesar. Nosotros, el departamento prácticamente está ubicado en zona de difícil acceso. Nosotros tenemos acá 3 serranías del Perijá, de Catatumbo y la Sierra Nevada de Santa Marta, a donde tenemos muchos campesinos de las edades de 16, 17 hasta 30, 40 años. Son iletrados, pero siempre he tenido problemas con los operadores, porque ellos vienen con un direccionamiento del ministerio, y es que los grupos máximo 20, 25, 30 o mínimo de pronto allá 15, donde yo tengo esas veredas
unas veredas que solamente hay 8 o 10 familias. Son 10 adultos, en los campesinos solo hay 6, 7 campesinos. Y esa distancia de veredas en veredas son de 4, 5, 8 horas. Y de ese poquito en poquito va sumando una cantidad que todavía en el día de hoy no los he podido atender porque los operadores no tienen la disponibilidad de atender, sino una relación técnica que está supuestamente por direccionamiento del ministerio. Ahí se está dando una limitante prácticamente. ¿Por qué no concretamos la pregunta, por favor? Entonces, el operador puede atender una población de 8 o de 10 adultos. En zonas rurales. Realmente nosotros entendemos la necesidad grande en esas zonas, es una dificultad que tiene el programa y pues al operador tiene una restricción de números por efectos presupuestales. Como les dijimos desde el principio, el presupuesto nuestro es un poquito y te estamos pagando muy poquito por cada estudiante. Para llegar a zonas rurales el costo por atención es del doble, del triple que estamos pagando ahorita. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde el ministerio? Con los planes de acción que ustedes nos han enviado, con las solicitudes puntuales, se está presentando proyectos a cooperación internacional, que es donde estamos motivando mucho la atención de la población rural, que es una necesidad del ministerio. Está entre los planes del ministerio atender la población rural, pero lo vamos a hacer con recursos de cooperación internacional que estamos moviendo mucho ahorita proyectos. La idea es tener esa focalización, esa información bien definida, que tú nos digas en qué veredas están, cuántos grupos son para ubicarlos en esa atención. Pero por ahora con el operador que va a llegar, sí tenemos la restricción de números que no podemos saltarnos por efectos presupuestarios. Secretaría de Educación de Boyacá. Boyacá. Bueno, por favor. Boyacá. El orden es el siguiente. Viales. Boyacá. Viales. Boyacá. Cauca. Y Piales. Adelante, Piales. Buenas tardes. Sí, mi pregunta va en torno. ¿Se me escucha? Adelante, te estamos escuchando. Mi pregunta consiste en qué consisten los ajustes al PEI de los establecimientos educativos. ¿Cuál es el papel de la Secretaría de Educación para los ajustes del PEI? ¿Es sobre los modelos Crecer y Pases o que deben estar insertados en esos PEI donde se presta, donde se va a prestar la formación de adultos? Bueno, para IPIALES tenemos específicamente el modelo. Para IPIALES tenemos solo el modelo a crecer. Entonces, el modelo ya trae una ruta específica que la compartiremos con ustedes y el operador y se articularán temas de los principios pedagógicos del modelo, un tema de una estructura curricular integrada que ya se tiene, un perfil del profesor, un perfil de la población, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con ustedes, porque supongamos, ustedes seleccionan 5 establecimientos educativos para atender la población, entonces nosotros acompañaremos junto con el operador esos 5 establecimientos con esa ruta para articular solo ese modelo, porque solo ese modelo se va a trabajar con ustedes. Por eso, con el apoyo de ustedes como Secretaría del Área de Calidad, entonces la idea es disponer ahí de su equipo de acompañamiento a PI o acompañamiento a establecimientos educativos. Nosotros previo entraremos a trabajar una ruta con ustedes. Gracias. Boyacá y se prepara Cauca. Buenas tardes. 3 preguntas en Boyacá. La primera es respecto de los certificados que se le dan a los estudiantes. Tenemos un problema y es que los rectores dicen que ellos no asumen el costo de los certificados. ¿Quién asume esos costos de los certificados a los estudiantes? 2. Los colegios piden un dinero extra para las secretarias que ayudan a subir la matrícula a CIMAT. ¿Qué se puede hacer o qué respuesta se les da en concreto, basado en qué, para decirles que efectivamente pues no se les puede dar el dinero a las secretarias y estas secretarias se oponen a subir esa matrícula? Y 3 es hasta qué edad es posible estudiar. Esto lo hago con base en que el año pasado se atendieron algunos centros vida en el departamento y algunos rectores se oponen a que las personas mayores de 50 o 60 años estudien. Esas son las 3 preguntas.
Gracias. Escuchando. Ya, sí, ¿me están escuchando, por favor? Ya. ¿Sí tengo audio? ¿Sí tengo audio? Sí, Baby, ¿nos escuchas? Sí, ya. Listo. En algún momento no los escuchaba. Ok, bueno, respecto a la certificación, dentro de la canasta que se contrata va incluido el certificado. En el caso, por ejemplo, del año pasado con la Fundación para la Reconciliación, había un rubro específico para garantizar el tema de la impresión de esos certificados. Es decir, es un tema que está garantizado a través de la canasta que se contrata. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué recursos reciben las secretarías? Las secretarias. ¿Las secretarias? Bueno, pues digamos que el tema de la matrícula hace parte de la capacidad instalada de la secretaría. Así como el ministerio aporta toda la canasta para la atención, la secretaría también tiene que hacer un aporte, y dentro de ese aporte es garantizar el proceso de matrícula, y dentro de ese proceso de matrícula pues garantizar que se haga. Entonces pues la secretaria no debe pedir un pago adicional, sino que hace parte de sus funciones y de su trabajo. Entonces aquí no hay mayor discusión. Y la tercera pregunta es, te entiendo, es la edad máxima para participar en el programa. Respecto a eso no hay ningún criterio, digamos, no podría una persona de 110 años poder participar en el programa de alfabetización. Sin embargo, lo que sí se ha dicho desde el ministerio es que se debe dar prioridad a la población joven y adulta, a la población que está en todo ese proceso en edad productiva. Entonces, pues es mucho más, digamos, no estamos discriminando ni estamos sacando a la población adulta mayor, pero pues se debe dar prioridad a la población que está en esta edad y que requiere, y que seguramente este ciclo 1 le va a permitir que continúe con todos sus otros ciclos y pueda desarrollarse a nivel académico. Pero por supuesto no podríamos desde ningún punto de vista sacar a la población adulta mayor de nuestra atención. Gracias, Jorge. Cauca, ¿y alguien más? Muchas gracias. Hola, desde el Cauca, mis saludos a todos. Yo tengo varias preguntas y primero tengo que hacer una cosa, por favor, que me tengan mucho cuidado. Nosotros hablamos de tomar la iniciativa en los procesos de alfabetización, pero no lo hemos podido hacer. Primero, porque nosotros teníamos un proyecto que enviamos de una programación que hicimos que no era para la costa pacífica, porque nosotros tenemos altísima atención en la costa pacífica, y los cupos del año pasado que hicieron por el Consejo Noruego sin consultarnos a nosotros, la Secretaría de Educación, no se alcanzó a matricular ni el 50% de la población porque ya estaba escolarizada. No en ciclo 1, ya estaba escolarizada en secundaria, algunos ya estaban en ciclo 5, ciclo 6. Entonces, y este año les rogamos el favor que nos consultaran primero, tanto al Ministerio y al Consejo Noruego, y no pasó otra vez. Ahora otra vez entramos en el baile del vaivén, porque esas personas, por lo general, ya están estudiando en mismas jornadas que abrimos en un proyecto que tenemos con el Consejo Noruego. Uno no puede ser juez, Dios, parte y el diablo en un solo proceso. Tengan en cuenta eso. Sí, muchas gracias. Las preguntas son las siguientes. Quisiera que nos ampliaran, nos enviaran... esa no era la pregunta. Yo pensé que era la pregunta. Dale. Que simplemente son tres, cuatro preguntas muy puntuales. La primera es que nos explicara muy bien cómo es la alfabetización a través de las normales, que para nosotros sería importantísimo, porque tenemos en el Cauca normales distribuidas, digamos que de forma estratégica zonalmente, y nos interesaría. La segunda sería la cuestión de las zonas de concentración y que están de la desmovilización de las FARC, si hay algún tipo de estrategia o algo que se va a hacer en esas zonas. Nosotros tenemos acá 2 y una de transición, necesitamos saber algo también de eso. Y la tercera sería que el 1% que están hablando de discapacidad intelectual aplicaría también para lo del módulo afro que nos va a tocar implementar a nosotros. Y finalmente, que se tenga en cuenta si se puede centralizar la acción del ciclo 1, porque nos estamos quedando cortos. Nosotros tenemos la zona andina del departamento del Cauca desatendida del programa de alfabetización. Podemos ofrecer del ciclo 2 al 6, pero no tenemos forma de alfabetizar desde hace varios años, por varios motivos. Y lo que pasa es que ahí se nos está generando un foco grande. Entonces, ese sería, gracias, muy amable. Bueno, entonces la primera. Normales. Normales. La primera de normales. La idea es la siguiente: el Ministerio de Educación puede transferir el modelo a las chicas y chicos de escuela de formación complementaria o maestros en servicio. Nosotros damos el taller de formación con este modelo a crecer, que es del Ministerio, y la Secretaría por su parte pone lo que es kits para los beneficiarios, impresión de las cartillas. Nosotros enviamos en medio magnético el material, ustedes lo imprimen, el acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación, el tiempo
la transferencia del modelo la pone el ministerio. En 3 sesiones se acompaña el proceso. Nosotros también acompañamos el proceso con la Secretaría. La Secretaría de Educación con las escuelas normales tienen que ajustar el plan de estudios con base en la práctica pedagógica, porque esto se trabaja a través de los créditos académicos, del creditaje de la práctica pedagógica con los estudiantes. A través de eso, ellos coordinan y organizan el tema según la instrucción que da el ministerio. La Secretaría de Educación nos debe apoyar con la convocatoria dentro de las regiones. O sea, ustedes deben hacer generar diferentes estrategias y con los curas o con quien sea, toda la población para que ésta sea focalizada. En este caso, la escuela normal debe habilitar la oferta para atender la población que se va a alfabetizar. Puede ser en la normal, puede ser de forma extramuro. Generalmente el tema de escuelas normales aplica mucho para zonas rurales y rurales dispersas. La Secretaría de Educación debe aportar con el pago del transporte de los chicos y las chicas a las zonas rurales, todo el desplazamiento. Si ellos se requieren quedar en la zona, necesitamos que también pues les financien el tema de la alimentación y el hospedaje. La normal, por su parte, debe pagar ARL. El decreto 055 establece que las escuelas normales superiores deben pagar cada año o afiliarlos a la ARL a estos chicos y chicas para poder salir y desplazarse. Si ustedes están interesados en el proceso, deben mandar una carta de intención al Ministerio de Educación Nacional diciendo todo lo que le acabo de decir que ustedes deben poner y nosotros iniciamos ese proceso de transferencia. Pues, Jorgito. Atención en zonas de concentración. Bueno, respecto a las zonas veredales, zonas de concentración de los incorporados, desde el Ministerio se está adelantando un convenio con el Consejo Obrero para Refugiados. Ellos son los que estamos haciendo un convenio para hacer un diagnóstico. Digamos, son 2 cosas que vamos a hacer: un diagnóstico de las necesidades educativas de la población que está en estas zonas veredales y de la comunidad que está en esa jurisdicción, y también se va a hacer una implementación del ciclo 1 con el modelo Afro donde aplique y con el modelo A Crecer pues donde también aplique. Esta implementación pues la hará el Consejo Noruego a través de toda una estrategia que se está diseñando y apenas estamos en el proceso de perfeccionamiento del convenio. Sin embargo, esto va a ser muy rápido. Desde el Ministerio se está pues dando como toda la línea para que esto salga rápidamente del proceso contractual, y pues estaremos articulando con las secretarías para poder pues garantizar todo el tema administrativo y de temas de matrícula, porque pues esa población habrá que matricularla, certificarla y digamos en algunos lugares las instalaciones para la atención de esa población. Recordemos que no solo son la población que está en proceso de reintegración, sino también es la población que está en la jurisdicción de las zonas veredales. El tema del 1% de discapacidad, por supuesto, Jorge va a acompañar esa zona con el Consejo Noruego, entonces será importante que ustedes focalicen la población con discapacidad intelectual para poder trabajar la estrategia también con el proceso. Igual aquí hay que dar cumplimiento a la ley 1618 del 2013, donde la idea es poder alfabetizar a estas personas que no han tenido el proceso. Y tercera, el tema de la financiación del ciclo 2 al 6, entonces esta la responde Mauricio. Buenas. Sobre la atención del ciclo 1, por Sistema General de Participaciones, nosotros hemos hecho el esfuerzo con planeación, pero como ustedes saben, el Sistema General está ya rebosado. Incluso este año bajaron las tipologías de los ciclos 2 al 6, entonces no ha sido difícil que se incorpore el ciclo 1 en tipología. De todas maneras, sí pueden atenderlo a Secretarías de Educación por horas extras. Pueden establecer horas extras, grupos donde pueda atender por horas extras, atender el ciclo 1. Y si no, la otra estrategia que se le hemos dicho incluso a Andrés, pues le están girando 700.000 pesos por estudiante en ciclo 2 al 6. Pues de allí contrate a 450.000, le sobra un recurso, con ese recurso atiende los de ciclo 1, hace una contratación integral con la seguridad de que al siguiente año no le van a pagar por los del ciclo 1, pero sí saca de los recursos que tiene para poder atender ciclo 1 en algunas zonas. Es decir, no es que porque no le asigna recursos ciclo 1 no pueda atender, con los recursos que recibe de los otros ciclos puede organizar la oferta para atender grupos de ciclo 1 también. La pregunta que yo tenía aquí se articula a lo que tú estás planteando. ¿Pueden las entidades territoriales contratar la prestación del ciclo 1 con un operador? Pero puede ser un operador de educación técnica y tecnológica o la antigua no formal, porque me trae una pregunta.
tiene que tener acreditado el modelo y la prestación, ¿no es cierto? Sí. O tener el operador certificado. la autorización o tener la autorización de utilización del modelo, ¿no es cierto? Sí, esa es la No estrategia. es con cualquiera que podamos contratar el ciclo 1, es con quien cumpla los criterios de idoneidad. ¿no es Y en cierto? general todos los modelos, desde el Ministerio Ok. de una instrucción que para los modelos educativos flexibles para atención de la contratación se haga con modelos que tengan un concepto positivo que cumplen con los referentes y los estándares de calidad. Mínimo eso, el Ministerio no está dando ninguna resolución ni certificando modelos, está dando un concepto que dice que va a cumplir con las condiciones de calidad que se requieren para que estos adultos tengan una educación pertinente. ¿Si hay otra? Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, man. ¿Alguien más tiene preguntas o reportes de sintonía? Yo quería agregar para Andrés que hace la pregunta de las zonas veredales, la implementación que se va a hacer allí solo del ciclo 1, ¿no? No se va, digamos, del 2 al 6, eso se está pensando para después de los 180 días, pero por ahora lo que se está pensando con el Consejo en las zonas veredales es hacer un diagnóstico y implementar el ciclo 1, se supone que es el 40% de la población que se va a reinsertar, entonces pues primero pues habrá que hacer el diagnóstico, pero es solo ciclo 1 lo que se va a hacer en las zonas veredales. Una información para todo el tema de ciclo 2 al 6 y la contratación y prestación del servicio. Precisamente Boyacá me hizo la consulta esta semana y es importante mencionarles ahorita que están conectadas todas las secretarías. Estuvimos hablando con Juan Carlos Parra de prestación del servicio de acceso y él informa que el FUC debe ser enviado dentro de los 15 siguientes días a la firma del contrato. Se sugiere que sea enviado antes del 30 de abril. Sin embargo, debe verificar todos ustedes que cuentan con disponibilidad presupuestal para la suscripción de los contratos. Muchas gracias por esa información. Con gusto. Gracias. Hacen una consulta por el WhatsApp de si los programas de alfabetización se pueden contratar como educación informal. No, la instrucción del Ministerio es que es educación formal. Queremos que estas personas ingresen al sistema educativo formal, que tengan posibilidad de continuar en el sistema educativo en los otros ciclos. Y una cosa, pues de pronto que es importante decir, no dependemos de la contratación para la atención de adultos. Se pueden atender por horas extras en establecimientos educativos oficiales, que es la instrucción que da el 3011 como proceso inicial. La contratación es una alternativa. Los programas de alfabetización se contratan no como educación informal, sino como educación formal de adultos y tiene que estar esa población registrada en el CIMAC. Listo, perfecto. Que lo pueden hacer a través de contratación directa con un operador, como ha dicho Mauricio, que tenga, pues se sugiere, ¿no? No está obligado, pero se sugiere que tenga un concepto favorable y un código CIMAC. O segundo, con una licitación pública. Pero así como les está exigiendo acá, ya no alcanzarían a hacer licitación pública. Los tiempos no les dan. ¿Alguna otra entidad quiere reportar presencia en la videoconferencia? Creo que se reportó Norte de Santander. Norte de Santander, Pastor. Pastor se reportó también. Pastor. Pastor. Pastor de Norte de Santander. Elizabeth, de Norte de Santander. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? Reporta presencia en videoconferencia. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Se fueron todos? ¿O no me están escuchando? No nos están escuchando. Oh, sí se escucha normal. Entonces entonces no se fueron. Pues yo tengo como 20 preguntas. Y Se escucha. Adelante. Norte de Santander se reporta. Tolima presente. Tolima presente. Tolima, listo. Norte presente. ¿Quién más? Oiga, allá se dan tintico, aquí no dan tintico. ¿Hay alguna pregunta, compañeras? Tolima tiene una pregunta. Tolima tiene una pregunta. Dale, Tolima. Del Meta se reporta. Todavía estamos pendientes de las orientaciones para determinar cómo podemos continuar el ciclo de alfabetización del Ministerio a través de los siguientes ciclos 2 al 6. Y pues estamos sujetos más bien a recursos del Ministerio. Sí, claro, es que esa es la situación, que para continuar la contratación es necesario tener recursos disponibles y esa disponibilidad o esa de garantizar que tienen la disposición la tienen que solicitar en la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio. Allí revisan su sistema general de participaciones y les dicen si con los recursos que tienen podrán contratar para que les asignen los recursos después por complemento o si les alcanzan los recursos que tienen para que contraten este año. Es bueno que no contraten si no tienen el visto bueno de planeación. Bien, nosotros podemos utilizar, digamos, un modelo
de los que utiliza el ministerio para poder aplicar del ciclo 2 al ciclo 6 que no tengan, digamos, como valor de franquicia? ¿Habrá algún modelo que sea gratuito para poder por horas extras ofrecer la continuidad de los ciclos a partir de la alfabetización? Sí, sí hay. Mira, hay un modelo que es de la Agencia Colombiana para la Reintegración, por cierto, que varias de ustedes también están focalizadas para el tema de atención con el modelo para la reintegración. Estamos en la sesión de derechos. No lo tiene todavía el ministerio, ya está para la firma de minuta en el viceministro la sesión de derechos de ese modelo, pero lo pueden solicitar actualmente a María Elvira Laverde, de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ¿sí? Con copia a nosotros para poderles ayudar en esa gestión. Nosotros tenemos todo el modelo de todos los ciclos del 1 al 6, ¿sí? En magnético, pero hasta que no tengamos los derechos de autor no lo podemos hacer uso. Una vez se entreguen, nosotros estaremos en la capacidad de acompañarlos, formarlos en la implementación del proceso. Excelente. Y pueden hacer una gestión. Una última pregunta, Dolima, última pregunta. Segundo, pueden hacer una gestión con la Agencia Colombiana para la Reintegración, ¿sí? Con el fin de que ustedes puedan hacer un convenio con ellos, una alianza, para que puedan implementar ese modelo en la Secretaría de Educación. Por cierto, con fines exclusivos para que lo manejen la Secretaría. Sí. Una última pregunta, por favor. Sí, de lucro. ¿Quiénes estamos aquí? ¿Quiénes participan? ¿Quién? Tolima, diga. Bueno, es que Tolima, aquí está presente nuestro secretario de Educación, nuestro líder de calidad. Muchas gracias. Y la otra pregunta es la siguiente. Resulta que en la última visita que tuvimos del ministerio, no entendí algo más o menos definido en el tema del programa de alfabetización. Si es que nosotros tenemos que certificar ciclo 1 o ese, digamos, trabajo que está haciendo Alfabetización Nacional ya certifica ciclo 1. El rector de la institución educativa certifica a los beneficiarios, solo el rector. Pero entonces el diploma, como dijo Jorge, lo lleva el operador y el rector lo firma. Bueno, para los fines legales, por eso tenemos que matricular los adultos del ciclo 1 en un establecimiento educativo que incorporó en su PEI el modelo que vamos a implementar. Y a partir de ahí se cumple todo el ciclo, el operador opera, perdóname el pleonasmo, opera el ciclo, trabaja toda la metodología y cuando culmina el ciclo, la que certifica es el establecimiento educativo. Que el operador coloque el papel y todo listo, pero quien tiene la facultad de certificar mediante resolución es el establecimiento educativo. ¿Listo? Muchas gracias, Tolima. No, Patrick. ¿Quién más tiene alguna duda? La siguiente conferencia escrita están todos para invitar a estos mismos. Y una pregunta más del Cauca, qué pena. Una pregunta que me acaba de ocurrir. Ave María, adelante. Mauricio, deje de preguntar, hermano. Oiga, de pronto, digamos, de esos cupos que usted explicaba al inicio, de ciclo 1, digamos, de a crecer, que no se utilicen en otra parte, nosotros podríamos aspirar a algunos de esos cupos para la zona de nosotros andina. No, porque usted no mandó el plan de acción que le pedí. Yo se lo mandé, ¿cómo que no? El plan Ahí de decía acción. 1500. A ver, para todos, es que las condiciones para asignar los cupos era el índice de analfabetismo alto y pues Cauca, gracias a Dios, al trabajo que han hecho ya no está tan alto su índice de analfabetismo y que cumpliera con ese proceso de focalización y de plan de acción. Entonces, si tiene esos documentos, nosotros vamos a mirar posteriormente, de acuerdo a los cupos que sobren, cómo los asignamos a los que tengan ya la gente lista. Unas restricciones, necesitamos la gente que ya tenga lista la población para atender. Como vemos, por ejemplo, Buenaventura hace un rato dijo que tiene 1.300 ya listos, pues posiblemente le organizaremos y le daremos los 1.300 porque hay entidades que todavía no tienen la población lista. Entonces, si la tiene lista, pues envíanos la solicitud. Preferentes que Listo, gracias, muy amable. Bueno, mi hermano. Como dice el famoso filósofo amorista, el que primero se arrodilla, primero se confiesa. ¿Okay? ¿Alguna vez? Buenas, disculpe. Norte tiene una pregunta. Adelante, Norte, que se presentan, por favor. John Albeiro Lizarazo, del área de planeación, la doctora Carmen Elena, del área de cobertura, líder de cobertura, Sandra Milena, del área de cobertura, Gonzalo Díaz, del área de calidad, y Alberto Sosa, del área de planeación. Tenemos una pregunta, si ya hay un modelo para el sistema de responsabilidad penal, modelo educativo.
Modelos educativos para el sistema de responsabilidad penal adolescente, que no es el tema de esta videoconferencia, no existe. El modelo lo debe implementar el establecimiento educativo o la entidad territorial certificada en educación, no el Ministerio de Educación. Dentro de los planes que tiene el Ministerio de Educación Nacional, en este momento no está la contratación para el diseño de un modelo de responsabilidad penal para adolescentes. Esto es responsabilidad de la entidad territorial certificada y el establecimiento educativo. Conocemos que el año pasado en Bogotá la Secretaría de Educación con la Universidad Pedagógica, y si más no estoy, con UNICEF, contrataron el diseño de un programa. Estamos acercándonos a ellos para ver si esto podemos desarrollar derechos de autoría para trasladarlo a las entidades territoriales, pero es responsabilidad de la entidad territorial. Igual, ¿tienes alguna pregunta de alfabetización que era como el temita de hoy? Quería hacer un comentario. Por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí, se escucha bien. Caldas. Primero que todo, agradecer que han tenido en cuenta una recomendación que se hizo en los tiempos, porque era un programa que se hacía, vulnerando inclusive los parámetros dado en la normatividad en cuanto a tiempo, que antes se trabajaban 100, 200 y pico de horas, inclusive parece que no se había probado el material y los tiempos que eran necesarios. Ahora en el marco del 30-11 toma la característica del tiempo semipresencialidad, 290 y 110, 400, que vamos a corregir algo que en el pasado no se había tenido en cuenta. Lo otro, desearle muchos éxitos al equipo de trabajo del ministerio y ojalá que le pongamos celeridad y seriedad a esa contratación. Hemos tenido experiencias desastrosas con los operadores donde llegan en el último trimestre del año. Y a veces, como el año pasado, que fue más o menos hacia mitad de año. ¿Ustedes creen no? Sería como contarle, la población de las penitenciarías o lo que llaman los internos están sentados esperando entonces el modelo para cuándo. La población altamente vulnerable, nunca hemos llegado a salir a tiempo, siempre es tarde. Ojalá este año tengamos en cuenta, aprendamos las lecciones y las reclamaciones de siempre, porque es que, mire, pues nos han puesto unas tareas que las estamos haciendo con mucho gusto. 30 de marzo, tener focalizados los grupos. La pregunta es, ¿cuándo llegan los operadores a las entidades territoriales? Porque entonces, ¿cuándo estaremos empezando? Nos van a dejar otra vez para junio, julio. Hay cosas complejas. Les agradezco muchísimo. A ti muchísimas gracias por la crítica y la aporte. Muchas gracias, Diego. Tengo una pregunta. Una pregunta de cuántos metas. Empezamos a Diego. Sí, A ver, Diego, ya como le dijimos hace un rato, nosotros esperamos tener contrato con los operadores a principios de mayo. Ya está publicado en la licitación, a principios de mayo tenemos. Lo que necesitamos es ganar el tiempo de que cuando llegue el operador ya esté lista la gente para atender y no nos pase lo que siempre pasaba, que hasta que focalizaban se nos iban 2 meses. Si están listos en mayo, vamos a empezar a mediados de mayo. Una pregunta del departamento del Meta. Mire, parece que, qué pena decirle, pero es que parece que la gente está sentada esperando todo el tiempo. Es una población muy vulnerable, empezando por la población de esas penitenciarías, ahora la población víctima del conflicto que nos está llegando. Este año pues no va a ser tan ligero tampoco, porque ahí se nos va a mayo, junio. Son 2 o 3 meses en preparativos. Ojalá a futuro corrijamos esto, porque el que podamos salir oportunamente a prestar este servicio, porque siempre es tarde. Listo, muchas gracias. Una pregunta del Meta. Ya vamos contigo, Meta. Primero lo de La Guajira, ¿me recuerdas, Jorgito? Sí, La Guajira pregunta que ellos nos cuentan que están trabajando un modelo para la población guayú y preguntan si pueden implementarlo solo con la aprobación que va a hacer la Secretaría de Educación o tienen que esperar que lo avale el Ministerio de Educación Nacional. Recordemos que es indígena y todo lo que trabajemos en zonas indígenas, en este caso en el modelo guayú, tiene que ir con el aval de la autoridad indígena. Nosotros de alguna manera no
Lo que hacemos es apoyar, la Secretaría de Educación apoya, pero ese modelo indígena tiene que desarrollarse a través de los procedimientos de consulta interna, de avales, etcétera, de las autoridades. Pero Hola. sí, nosotros no tenemos Una competencia pregunta. ni competencia. Pero digamos que, la si, entidad pero territorial. digamos que si articularan con las comunidades indígenas, ¿podría la Secretaría implementarlo en su autonomía? Y si requieren mayor acompañamiento en ese tema, le pueden escribir a Ethel Morales, que es la compañera que tiene que ver con el tema de etnoeducación en el ministerio. Hay Hay una una pregunta y después le doy el paso a Meta, ¿te parece? Cincelejo. doctora? Cincelejo. Cincelejo por el chat, por el grupo, tiene una pregunta. ¿Cómo se va a caracterizar la matrícula? ¿Cómo se va a caracterizar la matrícula? El año anterior esa fue la demora en el cargue de la población. ¿Cómo se va a caracterizar la ¿Qué matrícula? población? ¿Cómo se va a caracterizar la matrícula? El año anterior esa fue la demora en el cargue de la población. Pues digamos que las variables que se hablaron el año pasado era que tenía que ser matrícula oficial, porque son recursos del Estado, del presupuesto nacional, y también, digamos, en la fuente de financiación tocaba darle el Sistema General de Participación, a pesar de que la Secretaría no va a recibir recursos por el sistema, sí debe quedar detallado porque hace parte de ese recurso del Estado. Entonces es matrícula oficial, fuente de financiación, Sistema General de Participaciones. Ah, perfecto. Meta, ¿tenés alguna pregunta? Bueno, nosotros tenemos aquí necesidad de saber cuáles son las obligaciones del operador y nos gustaría que nos enviaran un documento acerca de eso. Sí, la operación. Bueno, respecto a la... Pues digamos que cuando se inicia la implementación estamos haciendo la tarea de enviar un oficio en donde les recordamos el rol y las funciones de cada una de las partes. Entonces le decimos Secretaría de Educación, tales tareas, operador, tales tareas, rector, tales tareas. Entonces, digamos, el operador, pues las tareas básicas, ellos no tienen recursos para focalizar, por eso la insistencia de que eso se haga previamente. El operador llega a contratar el equipo, a articular con los establecimientos educativos, a capacitar a sus tutores, a entregar material y ya hacer la implementación de las 400 horas que se están planteando. Obviamente, pues la atención de los beneficiarios, el desarrollo de las clases, el proceso de certificación sería lo que debe hacer el operador. Digamos, esa minucia se les va a socializar a ustedes cuando lleguemos allá y por escrito también se hará. Pero pues precisamente es importante que ustedes sepan qué es lo que ellos van a hacer para que ustedes tengan claro qué es lo que ustedes como secretaría deben hacer. Gracias, Aprovechando, pues, quisiera saber. aprovechando la presencia de ustedes, nosotros sí agradecemos frente a los 500 cupos que se asignaron, por favor suministrar pues la base de datos para que tengamos ya la certeza que efectivamente contamos con esta población para en el momento, porque nosotros estamos con un proceso un poquito más acelerado, entonces en el momento en que lleguemos ya contemos tanto con las instituciones educativas donde se va a aplicar la implementación y ya con la población identificada. Es importante. Mira, en estos momentos tenemos ya 300 personas focalizadas en diferentes municipios del departamento. En estos momentos nos salió fue una población que es la población con limitación auditiva en municipios de Granada y Mesetas. Una población como de 12 estudiantes con esa limitación y como 5 en el Mesetas, en el municipio de Mesetas. Entonces tengo ahí como una dualidad porque ellos quieren que los atendamos, pero en estos momentos, pues lógico, nos contamos con la población de un grupo de 20 ni 15, entonces ahí cómo haríamos con esta población, porque la verdad que ya nos mandaron derecho de petición. Los incluyan, porque se habla de la inclusión actualmente. Bueno, hay una cosa muy importante, nosotros reconocemos las particularidades del territorio y obviamente del departamento. La cuestión es que esta contratación se hace con un capital muy bajo y por lo tanto pues nosotros sí reiteramos también la colaboración por parte de la Secretaría, que sobre todo la focalización tenga que ver con grupos que estén cercanos al casco urbano por cuestión de presupuesto. Quiero ser quiero dar la relación en que entendemos, créame, que entendemos las particularidades del departamento, pero la cuestión es que para nosotros también ha sido un esfuerzo poder llegar a Bichada. Es un interés también que tiene, es una meta y es un interés, perdón, tanto un interés también que tenemos nosotros por poder pues cobijarlos y por poder llevar el programa, pero pues la cuestión es que sí estamos en este convenio como tal, sí estamos solicitando que se atiendan poblaciones cercanas al casco urbano. Pero que hay esa población que está con esa discapacidad, estamos hablando de
del tema de la educación inclusiva. Entonces, la idea es incluirlos en los otros grupos, a estas poblaciones. Nosotros en este momento estamos con una alianza con el INSOR y el INSI para poder tener algunos materiales. No tenemos una estrategia, y somos sinceros, no tenemos una estrategia para atender a adultos con discapacidad visual y auditiva, pero podemos ver con el INSI y con INSOR algunos materiales para aportarle al operador para que puedan atenderse a esas poblaciones incluidas dentro del proceso. Y algo que quiero decir algo. Voy a empezar a cerrar. No, espérame. Espérate, Mónica, esto se cierra automáticamente. Voy a empezar a cerrar. Sí, muy concreto. Bueno, mira, hay una información muy importante para los directores de calidad. Por favor, cuando lleguen los operadores y a ustedes los directores de cobertura, cuando se haga el comité con los compañeros que van acá del ministerio, por favor que esté el director de calidad para poder para poder trabajar el tema del PI 1. Y 2, solicitar al operador que el líder de calidad o a quien delegue de su equipo pueda estar en el proceso de transferencia de los modelos educativos para poder hacer la incorporación al PI. Pues si no están, no podemos trabajar, no van a conocer el modelo, no vamos a poder asesorar ni acompañar. Entonces, ni a matricular ni a habilitar la oferta, porque esto va de la mano con inspección y vigilancia, que ellos son los que aprueban también los procesos. Entonces, yo sí les pido el favor a los compañeros de cobertura que cuando lleguemos ya con los operadores y los del equipo, de pronto no podré viajar a todas porque son grandes, pero sí acompañaré de pronto a algún compañero del equipo para, mientras ustedes hacen los comités, se puede hacer otro acompañamiento pedagógico del tema del PI. Entonces sí les sugerimos eso, por favor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de las entidades territoriales o voy empezando a cerrar porque recordemos que la videoconferencia cierra automáticamente a las 4 de la tarde? ¿Tiene alguna pregunta adicional? Bichada, mira, Bichada. Bichada, ¿cuál es la pregunta concreta? Dice acá, Bichada hace presencia en videoconferencia y solicita copia de convenio para iniciar acciones de articulación entre las diferentes áreas. Perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguna inquietud? Dice, de no contar con los perfiles de los tutores, ¿se podrá seleccionar de otra entidad territorial? ¿Cómo va a ser el proceso de selección de esos tutores? ¿Cuándo? Bichada. Y Magdalena, no. Que sean dos de la zona. Son de la zona, eso es una garantía, que sean de la zona porque si no, no les va a alcanzar. Sí, la respuesta es que los docentes tienen que ser de la zona, porque no podemos traer docentes de otro lado, tienen que ser de la zona, por eso abrimos el perfil, que si en la zona hay un bachiller, pues nos toca trabajar con el bachiller que sea el que forme. La idea es que a él tendremos que hacer un acompañamiento muy puntual en tanto su formación, pero debe ser gente de la zona y que sea aceptada por la comunidad. Muchas gracias. Bueno, vamos avanzando. ¿Alguna otra entidad quiere reportar presencia en la videoconferencia? No, bueno, entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, voy a revisar aquí, no hay más preguntas en los chats. No sé si los compañeros tengan alguna otra cosa que puntualizar, que cerrar para ir. No, les podemos recordar cuándo es la siguiente, esto de educación formal de adultos. ¿Cuándo es la siguiente? No tengo en este momento, pero sí, con tiempo les avisamos, tenemos más o menos hacia mayo, o la siguiente videoconferencia, o la videoconferencia de mayo, va a trabajar la educación formal de adultos, ¿no es cierto? Sí, la siguiente videoconferencia es importante que también esté el de recursos del sector, porque vamos a invitar aquí a la gente de fortalecimiento a la gestión, planeación y monitoreo y control. Ese tema se va a trabajar del ciclo 2 al ciclo 6, todo el tema de educación formal de adultos. Entonces, ya haremos los contactos, ahí nos dejaron algunos para hacer esa convocatoria. Bueno, pues entonces, no más. Muchas gracias a todos. Bueno, estamos agradeciéndoles. Ahí están los contactos en la pantalla de todos los procesos. Nuestro coordinador es Juan Esteban Quiñones. Si hay alguna solicitud de normales, de todo eso, por favor, copiarlo a la doctora Diana Marcela Rueda Salvador, que es la subdirectora de permanencia, con copia a Juan Esteban Quiñones, que es el coordinador del programa y el asesor de la dirección. La doctora Diana Marcela Rueda Salvador, nuestra subdirectora de permanencia, estaba muy interesada en participar en esta videoconferencia. Ella presentó excusas porque se fue a Putumayo. Se fue a Puerto Asís, está en un proceso de intercambio con Ecuador, tal vez con Perú. Entonces, ella estaba muy interesada, pero reciban de ella el saludo y el acompañamiento pues, de este maravilloso equipo. Doctora Maricela, muchas gracias. Doctora Adriana, Catalina,
Caterine, doctor Jorge, muchas gracias, y como siempre, mi querido amigo Mauricio, que nos lo aguantamos todos, pero el hombre sabe, Hasta luego, entonces. Nos falta Bueno, que les agradecemos a doctor Prada, mucho Papi, que agradecimiento esté al muy equipo. bien. Y todo el Al grupo. equipo, gracias, lo mismo. Ay, no se te olvide la niña de Buenaventura. Por favor, mi correo electrónico, Alfonso, para que quede apoyo. Y le agradecemos al doctor Alfonso Prada. Agradecemos, bueno, al equipo de trabajo de las videoconferencias, Javier Obregón, en la dirección general del equipo de trabajo de comunicaciones y videoconferencia. Nos ha apoyado muchísimo en ese trabajo, a los compañeros de la Regional Bogotá y del Centro de Servicios Financieros. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. La de Buenaventura. Gracias a ti, Patrick. Felicidades. La Buenaventura. Gracias.